Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Bendiciones especiales para toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales para toda nuestra audiencia en todo nuestro planeta Tierra. Quiero aclarar que estamos en prácticamente la última semana, o sea, de los últimos días de este mes de abril. En estos momentos, cuando recién ha pasado la celebración cristiana, como es la Semana Santa o la semana en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos con una reflexión de la palabra del Señor, al cual quiero titular Acontecimientos peligrosos. Déjenme leer con ustedes la santa y bendita palabra del Señor. Dice así: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Ante estos momentos que estamos viviendo, ya en estos días finales de abril, y ya nos perfilamos a iniciar el mes de mayo, no cabe duda que debería de haber bastante preocupación en toda la humanidad, pero en especial sobre los cristianos en estos momentos. Dado todo el panorama que estamos o que hemos estado observando en estos primeros 4 meses de este año 2019. No podemos pasar por alto, ni podemos permanecer insensibles a los acontecimientos y hechos trascendentales que están pasando. Sin lugar a duda, nos conmueve y nos duele, y a la vez repudiamos profundamente el acontecimiento horrible, criminal, lo que cometieron estas bestias salvajes, llamado el Estado Islámico, donde en una múltiple de atentados simultáneos en el país de Sri Lanka asesinaron a más de 320 personas y una cantidad o centenares de personas heridas o lisiadas, algunas de ellas muy graves. Repudiamos, por supuesto, total y absolutamente que se está cometiendo o que se cometió. Ante esta situación y ante la preocupación también que se percibe en estos momentos dentro del territorio de Israel, y sobre todo las amenazas muy fuertes que el liderazgo que representa al pueblo árabe palestino en Israel en estos momentos, quien amenaza radicalizarse, es decir, la parte moderada que es la que ha estado gobernando en los últimos años o desde que Yasser Arafat se organizó en un partido político dentro del territorio de Israel, y que ha amenazado en estos momentos profundamente en desconocer públicamente al Estado de Israel como Estado, y en ese momento declarar un Estado beligerante. Sobre todo, la preocupación se vuelve enorme porque este grupo, aunque no tiene, y por supuesto en esta ocasión no va a contar con el respaldo del mundo árabe, es decir, países que constantemente estuvieron dando su total y absoluto respaldo, como el caso de Egipto, el caso del mismo Jordania, aunque de una forma moderada, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Muchos de estos países árabes definitivamente no van a apoyar cualquier levantamiento o cualquier movimiento beligerante de parte de
los árabes palestinos dentro de Israel. Pero este movimiento sabe que va a contar con el total respaldo del país que levanta la bandera en este momento del terrorismo mundial, como es Irán, y por supuesto Siria, ahí detrás, en una forma solapada, el imperio ruso que está presente en estos momentos en la tierra de Siria en estos instantes. También saben los palestinos que cuentan con el primer ministro de Turquía, quien en múltiples de veces en los últimos años ha mostrado un papel bastante ofensivo contra el pueblo de Israel. De allí que la situación se ve bastante preocupante por lo que pueda pasar, mientras en los Estados Unidos de América continúa eminentemente la preocupación profunda sin verse en el horizonte una solución a esta crisis que ya se ha convertido en una crisis en la frontera. Ineludiblemente, ante las miriadas de inmigrantes que están viniendo de Honduras, El Salvador, Guatemala y por supuesto México. Ante esa situación donde ya no saben cómo enfrentar o cómo solucionar, ante las miriadas de estos inmigrantes que están viniendo con sus niños y donde en estos momentos está creándose en una forma silenciosa, y ahí es donde me da temor a mí, y por eso el tema acontecimientos peligrosos, porque se está produciendo una situación silenciosa pero peligrosísima, conocida como xenofobia. Ese problema que se está dando hacia esta situación de los inmigrantes, que en algún momento los europeos en el 2015, 2016, lo estuvieron experimentando, y aunque no se ha ido todavía, está ya solapado. No cabe duda que sí hay preocupación para los Estados Unidos de América porque es la primer potencia del mundo. Lo que surja dentro de los Estados Unidos rápidamente se puede expandir para el resto de países, sobre todo como los europeos, donde en una forma silenciosa se albergan grupos que podrían tratar de imitar estos movimientos peligrosos. Ante esta situación, mirábamos con preocupación las noticias en este día lunes en los medios noticiosos de Estados Unidos de grupos paramilitares independientes que se están organizando en las fronteras de los Estados Unidos para hacer el papel de la policía, lo cual es eminentemente prohibido en los Estados Unidos o ilegal. Ante esta situación, decían los expertos en noticias que hay preocupación que esto alienta al surgimiento de una multiplicidad de grupos independientes de nuestro sistema de seguridad nacional, y que al levantarse en una forma independiente pueda provocar en lo que se llama una anarquía, es decir, una violencia sin control. Ante toda esta situación delicada y peligrosa que se está dando, también, aunque ya se anunció oficial o no oficialmente, sino en forma extraoficial, que posiblemente en el mes de julio se dará a conocer el famoso plan de paz que va a proponer el presidente Donald Trump para el Medio Oriente, específicamente para Israel y para los árabes. Aunque solo se conoce parte, todavía en Israel sí hay cierta preocupación, sobre todo en ciertas esferas gubernamentales, porque tienen preocupación que en esa presentación de ese proyecto finalmente se imponga la posición del presidente Donald Trump de que se negocie dentro de ese tratado de paz la parte oriental de Jerusalén. Y ese es el temor, esa es la preocupación ¿cómo se dice?, a flor de labio dentro de Israel. Sobre todo porque cuando se trata del presidente Donald Trump, que cuando él propone algo, lo propone y lo agarra como un capricho. Es decir, lo aceptan o lo aceptan. De allí que esa preocupación es silenciosa, que está allá. Al mismo tiempo, este movimiento, como hablábamos al inicio, de los árabes palestinos, quien amenazan recrudecer, porque ya se dieron cuenta que posiblemente en ese tratado que se va a proponer, también ellos prácticamente quedarían sin la atención
que han tenido en los últimos 40 o tal vez 50 años, ya que toda la atención siempre se le dio a ellos y nunca se le dio la atención a los árabes, que al fin y al cabo son los protagonistas en la profecía de Daniel. En este momento, este proyecto, este plan de paz, que es el que más se está acercando a la gran profecía del profeta Daniel, en estos momentos ya se perfila esa preocupación también en el Medio Oriente y no se sabe cómo va a reaccionar. La situación ineludiblemente sigue siendo inquietante en Siria, porque es un país que realmente está viviendo una guerra civil, es decir, donde el gobierno no tiene total y absoluto control de lo que está pasando en su propio territorio. Esa inestabilidad de Siria y la abierta participación del país de Irán dentro de Siria, y aparte de eso, de una multiplicidad de grupos que están tratando de derrocar al régimen sirio, pero que también son grupos totalmente enemigos en su totalidad del pueblo de Israel y que no están interesados en buscar un acercamiento con el pueblo de Israel. Ante todo esto, también el otro grupo que es un brazo armado del régimen de Irán en Líbano, también en estos momentos está en la mira de los europeos ante la sospecha de que podrían estarse tratando de preparar también para desestabilizar la frontera norte con Israel. Mientras todo esto se está dando, la preocupación que hemos hablado en nuestro continente americano, a todo esto también hay que abonar que también existe preocupación ante los impactos que vayamos a tener tanto del cambio climático como de los movimientos telúrgicos de nuestro planeta Tierra en este año. Es evidente que estamos teniendo un cambio sin precedentes climático. Estados Unidos ha sido eminentemente golpeado este año por acontecimientos de tornados y de tormentas sin precedentes. Pero la preocupación también se cierne sobre nuestra América Latina, donde no sabemos cómo va a ser esta temporada, si va a ser una temporada de huracanes de grandísimas potencias, golpeando con potencia como lo acaban de experimentar los africanos en estas semanas atrás, o si podría irse en un periodo más tranquilo, tal vez de menos tormenta que los años pasados. Eso es lo que no se sabe con certeza todavía. Se sabe que se está dando el impacto con toda su fuerza en este último año del fenómeno del Niño y que eso podría provocar tal vez huracanes sin precedentes, pero en el Pacífico. En este caso, el país más afectado podría ser México y gran parte de Centroamérica, pero mayor parte México y por supuesto el Asia. Esperaremos con nerviosismo esa temporada de huracanes que entra oficialmente el 1 de junio de todos los años. Por el otro lado, existe preocupación en los expertos de los movimientos de terremotos o temblores que se están dando. Se ha percibido sin que la población californiana se esté dando cuenta. Se está percibiendo un movimiento de temblores pequeños, de pequeña magnitud, pero de gran cantidad, sin precedentes, según el informe último del Instituto Sismológico en Pasadena, California. Esos movimientos que han roto los récords. Estamos hablando de miriadas de pequeños temblores que la misma población californiana, por su gran actividad que mantienen todos los días, no están percibiendo, dicen los expertos, este anómalo movimiento telúrgico que se está dando sin precedente en el estado de California y inclusive México y gran parte hacia Sudamérica y por supuesto el Asia del Pacífico. Esto preocupa también a los científicos, sobre todo a los sismólogos, de que podríamos tener en transcurso de este año la presencia de terremotos de grandes magnitudes, como de los años pasados, tal vez más fuerte de todo esto. Entonces, a todo esto y esta preocupación que estamos viendo, hemos tomado la decisión de leer esta palabra con que hemos iniciado. Tesalonicenses, déjeme compartir ligeramente la opinión de
el nuevo comentario ilustrado de la Biblia acerca de esta palabra que escribe el apóstol San Pablo en la primera carta de los tesalonicenses, hablando el apóstol San Pablo de estos momentos quizás que nosotros estamos viviendo. Pero es característico que esta expresión introduzca un tema diferente del punto sobre el arrebatamiento. El apóstol se vuelve al día del Señor, de los tiempos y las ocasiones. Esta frase nos recuerda la misma expresión que utilizó el Señor en Hechos capítulo 1 y el versículo 7. Tiempos recalca probablemente la cantidad, duración o medición, mientras que ocasiones centra la atención en la calidad, el carácter o naturaleza crítica de los tiempos. No tenéis necesidad de que yo os escriba. En los versículos previos al capítulo 4, 13 al 18, donde Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿recuerdan ustedes? Donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo habla del tema desconocido, ahora lo hace referente a lo conocido, es decir, porque ya los tesalonicenses estaban ya informados de ese acontecimiento conocido como el arrebatamiento de la iglesia o arpazo, que es la palabra en griego con que se escribe para la palabra arrebatamiento, y que en el año 382 Jerónimo, el traductor de la primera Biblia del hebreo griego al latín, tradujo la palabra arpazo con la palabra rapio o rapto de la iglesia. Dice que entonces Pablo, ahora conocido, no les está informando, sino les está exhortando a vivir a la luz de lo que ya saben. Es decir, el mensaje que finalmente se vuelve un mensaje profético para estos últimos días, lo que Pablo está dándonos a entender, porque la palabra, recuerde, la palabra que se escribió hace 2000 años, digamos, en el pasado de hace 2000 años, era para que se volviera futuro. Y por la expresión que siempre estoy utilizando, el pasado se vuelve futuro. Es decir, esa palabra que se escribió para aquellas iglesias locales, específicamente era para el futuro de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. En este caso, la advertencia del Señor para estos días es específicamente para nosotros, la iglesia, para los cristianos. Es decir, nos exhorta que ante esta situación inquietante, ante esta preocupación de peligrosidad que se esté dando en todo el planeta Tierra, en todos los niveles, tanto en lo político como en lo geológico, dice Pablo, recomienda Pablo, ustedes, los cristianos, traten de no seguir viviendo bajo el amparo de las tinieblas como lo está viviendo la gente del mundo. Ustedes más bien traten de despertar. Es decir, no se dejen adormecer por los deslumbres, por los encantos, por las grandes diversiones o por los grandes entretenimientos o por el gran materialismo que embargará en esos días finales a la humanidad. Jesús dijo también en Lucas capítulo 21, del 32 en adelante, diciendo, pero tengan cuidado, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y venga de repente sobre vosotros aquel día, que no se carguen, ahí en Lucas 21, 36, no se carguen de glotonería, es decir, un excesivo materialismo, un excesivo control de desesperación ante las cosas materiales, que es algo popular y normal y que en este momento ante una generación nunca antes en la historia humana súper endeudada y que vive encima de lo que es su vida real. Es decir, esta es la sociedad que está viviendo una vida completamente irreal. Viven por encima de lo que realmente ganan y lo que realmente deberían de ellos de gastar para subsistir o para vivir. Entonces, allí es cuando entran las enormes incoherencias. Por ejemplo, cuando vemos múltiples, tanto en Europa como en América, a múltiples de los inmigrantes yendo hacia los diferentes países, por no decir Estados Unidos, y uno los ve que vienen con teléfono, con iPhone o con zapatos de marca o ropa fina o exigiendo X comida. Entonces uno se da cuenta que es gente que está viviendo un mundo irreal, que están viviendo por encima de lo que ellos deberían de aceptar en su condición.
Ahora, no estoy diciendo que debemos de vivir en la miseria, pero tampoco debemos de vivir más arriba de lo que no podemos tener. Eso es lo que la palabra nos enseña, a tener cuidado de que ese excesivo materialismo no nos lleve a ahogarnos profundamente. Y después, en esa desesperación, porque estamos viviendo por encima de lo que realmente deberíamos de vivir, eso lo que hace es provocar profundamente después una explosión de descontento social y donde finalmente la descargan contra sus propios gobiernos, porque definitivamente el gobierno de momento no puede hacer nada ante esa gigantesca sobre excesiva vida encima de la realista que se debe vivir. Decían expertos, me gustó en cierta ocasión un diálogo de expertos en economía mundial el año pasado y ponían, por ejemplo, el caso de dos países, el de Costa Rica y el país de Uruguay, y decía que son países donde su gente está viviendo por encima totalmente, pero en una forma abrupta, por encima de su realidad. Es decir, eso dijo tarde o temprano, el gobierno, por muy bueno que sea el gobierno, no va a poder soportar. Y al no soportar se va a dar una explosión demográfica en cuanto a reacciones sociales, es decir, como principios de anarquía. ¿Por qué? Porque la excesiva vida que están viviendo, anormal de la que deberían de vivir, de ese profundo materialismo, está provocando ese temor, esa inestabilidad en los mismos sistemas políticos que inclusive lo está experimentando el propio Israel en estos momentos también en su formación de la coalición del nuevo gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Todo eso nos recuerda exactamente las mismísimas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en el sermón del fin del mundo, en este caso citado por Juan Marcos, dice la siguiente palabra: cuando oigan noticias de guerra cercanas o de guerras lejanas, no tengan temor, porque aún no es el fin, porque los pueblos harán guerra uno contra el otro, naciones harán guerra entre sí, y habrá terremotos en varios lugares, habrá hambrunas. Esto es solo el principio de los dolores de parto. Qué interesante lo que está hablando aquí. Exactamente la palabra del Señor Jesucristo coincide con las preocupaciones que en este momento les estoy exponiendo a ustedes. La situación, lejos de verse una solución, en este momento no se ve una solución a corto plazo. Es decir, el sistema del gobierno gentil, como tengo un estudio que se llama El fin del sistema gentil, está siendo totalmente incapaz de poder solucionar, sobre todo enfrentar una crisis, los mismos gobernantes, una crisis política con sus propios pueblos, que como ya dije minutos atrás, está viviendo una vida excesivamente por encima de lo que realmente se debe de vivir. Ante esta situación, que es ese excesivo materialismo que los está ahogando, vale la pena de nuevo tener una remembranza de Jesús. Pero vosotros tengan cuidado que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de los afanes de aquellos días. Qué tremenda esa palabra. Ante esta preocupación, ante esta situación que estamos viendo inestable en el mundo, nótese, en todos los niveles, inclusive en lo religioso, con profundo dolor, y lo voy a seguir haciendo así porque es algo que lo siento en lo más profundo de mi corazón, vemos la crisis de nuestra iglesia evangélica anglosajona en Estados Unidos. Múltiples de templos anglosajones, templos lindísimos y preciosos, prácticamente sin gente ya. O en su inmensa mayoría templos como para 1,000 personas, con solo 25 o 35 completamente ancianitos, que ni siquiera les alcanza para pagar el mantenimiento del edificio. La razón, la inmensa mayoría de la juventud anglosajona no está acudiendo a las iglesias. Esa pobreza espiritual profunda que se está percibiendo dentro de la iglesia anglosajona, ineludiblemente repercute sobre la iglesia evangélica en el mundo. Porque querramos o no querramos, en nuestra iglesia evangélica, de alguna manera el Señor bendijo a la iglesia evangélica de los Estados Unidos de América, para que desde aquí de Estados Unidos el Señor ha bendecido al resto de sus iglesias y de sus misiones
en todo el planeta Tierra. De manera que lo que le pase a nuestros hermanos anglosajones, el enfriamiento que venga sobre nuestros hermanos anglosajones, ineludiblemente nos va a repercutir en el resto de las iglesias. Y allí esa preocupación, ese vacío profundo que estamos viendo en las mismas iglesias, no solamente anglosajonas, sino también afroamericanas y múltiples de iglesias hispanas en los Estados Unidos, donde la inmensa mayoría se está acomodando con asistir solamente los domingos en la mañana. Si toda esta situación, esta crisis se está dando, nos muestra entonces que las palabras de Jesús potencialmente se están cumpliendo en estos momentos. Y si esto se está cumpliendo, entonces esa palabra del apóstol San Pablo tiene gran repercusión en este momento. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Recordemos que con el arrebatamiento de la iglesia iniciará la 70ª semana de Daniel. Lo que en el Apocalipsis se habla sobre la gran tribulación. Algunos dicen que los problemas regionales que estamos viendo en estos momentos, como esta masacre que se llevó a cabo este domingo de resurrección en Sri Lanka, o este nerviosismo en Israel, esa inestabilidad en Siria, la peligrosidad de ese país terrorista llamado Irán, las miradas de inmigrantes en Centroamérica y hacia Europa, nos hace presentir que la situación viene de mal en peor. Esa preocupación por la enorme cantidad de temblores que el estado de California está percibiendo sin que su población se dé cuenta, el mismo México y otros países, hace pensar también que el futuro cercano no es un futuro de paz, sino un futuro de crisis. Y hablábamos también la situación del sistema climático, tal como lo habló el Señor Jesucristo. Y por supuesto, la vida de falsedad que nuestra sociedad está viviendo. Lo vuelvo a recalcar, están viviendo una vida por encima de lo que realmente deberían de vivir. Ante toda esta situación y ante ese vacío espiritual que se está percibiendo, los cristianos, es lo que llama el apóstol San Pablo. Dice, pero ustedes, recuerden, son hijos de luz, no son hijos de las tinieblas. Por lo tanto, dice Pablo aquí en Tesalonicenses, por favor, traten de despertar, traten de, en otras palabras, diciendo, ustedes sean más inteligentes. Si todo eso se está percibiendo y se está mirando, entonces sean un poquito más inteligentes. No estén como los hijos de las tinieblas, dormidos. Reaccionen, despierten. En otras palabras, busquen al Señor con toda su familia. Acérquense al Señor con toda su familia. Este fin de semana estuve en la ciudad de Cancún. Un evento trascendental y que voy a poner posiblemente un artículo, lo voy a ver antes del programa El Mundo Actual, de todo lo que está, de esa bendición que hubo en Cancún. Y allí ante esa multitud en Cancún, les hablé y había un silencio en aquella multitud. Les hablé que en estos momentos no debemos de perder el tiempo, sino ser sensibles e unirnos con toda nuestra familia. E inclusive, he recalcado hasta la misma familia mía. Tratemos de guardar, no estemos haciendo derroche, no estemos haciendo movimientos de irnos a gastar todo lo que podamos el dinero en ¿cómo se dice? En movimientos que no van a ser de bendición vacacionales. Trate de ahorrar lo más que pueda por aquello de que se tarde un poquito más el arrebatamiento, pero las crisis van a ser más fuertes. Necesitamos vivir como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Por favor, mi hermano y mi hermana, busque más al Señor, acérquense más al Señor. Y usted, mi amigo, por favor, venga con todos sus hijos y busque al Señor Jesucristo y, si es posible, visite una iglesia y juntos empiecen a preparar ese futuro cercano y preocupante y peligroso, pero en las manos de Jesús. Recuerde que en medio de la tormenta, Jesús es el que controla todo. Si nos ponemos en las manos de Él, entonces nuestro barco no va a sucumbir, porque el capitán, que es Jesucristo, va con nosotros. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, grande y poderosa. El mundo actual.
Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drBolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.